En Noticias Telemedellín, hablemos de... ¿Qué tal? Muy buenas noches, como siempre. Es un gusto, es un placer acompañarlos en sus hogares con estas conversaciones que tenemos semanales de temas álgidos, temas que están en la palestra de la opinión pública en Medellín, en la región y también en el país. Hoy dándole la bienvenida a mi compañera de set, Susana Lancheros. Susana, muy buenas noches, bienvenida. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más en estas conversaciones aquí en Hablemos de. Como siempre tenemos un tema muy importante para toda la ciudadanía y hoy especialmente para los padres de familia. Por eso vamos a revisar juntos algunos hechos relacionados con nuestro tema para hoy aquí en Hablemos de. Preocupante panorama de salud mental. El año pasado se registraron en el país 6.2 suicidios por cada 100.000 habitantes. Este año van 1.677 casos, 6 en promedio cada día. El 80% son hombres. Alerta de salud mental. En los últimos 8 años se han reportado 1.406 casos de suicidio, el 77% en personas que pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Aunque las mujeres son quienes más intentan quitarse la vida, los hombres son quienes más lo materializan. Detectar riesgos y alertas. Los expertos indican que entre las causas de los suicidios se destacan problemas familiares, afectivos, económicos, patologías mentales y enfermedades crónicas. En los niños, uno de los principales motivos es la violencia intrafamiliar. Las rutas de atención salvan vidas. En Medellín, el Valle de Aburrá y Antioquia, hay líneas de atención que funcionan las 24 horas del día con objetivo de prevenir conductas suicidas. En Medellín hay 43 escuchaderos en comunas, corregimientos y en estaciones del metro. Bienvenidos, esto es Hablemos de Salud Mental y la Prevención del Suicidio. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Este es un tema coyuntural y sensible, por eso durante los próximos 60 minutos estaremos hablando con especialistas, con médicos neurólogos, incluso con funcionarios de la Secretaría de Salud que serán nuestros invitados y que nos darán su opinión sobre lo que está aconteciendo en materia de salud mental en el departamento de Antioquia y principalmente en la ciudad de Medellín, Susana. Andrés, y es que es muy importante hablar hoy de este tema porque ya la semana pasada se hablaba en la ciudad de la Semana de la Prevención del Suicidio y a propósito de esas fechas estuvimos también revisando algunas cifras preocupantes de aumento en suicidios en la población infantil y adolescente. Por eso, como siempre, aquí tenemos un espacio para hablar también con ustedes. Estuvimos en las calles haciendo un sondeo, les preguntamos qué opinan ustedes de estos problemas de salud mental que han venido incrementando en los últimos años en Medellín, el Valle de Aburrá y en el país. Esto nos contestaron. Realmente creo que estas problemáticas están aumentando porque ya los jóvenes estamos sintiendo mucho la presión de que nos tenemos que graduar, que tenemos que ser profesionales. Yo opino pues que ahora en esta época los episodios están sucediendo mucho porque los jóvenes están de pronto con muchos problemas familiares. Hay mucha desinformación, hay mucha incertidumbre entre la gente, de problemas tanto económicos, sociales que está presentando. Sería como basado un poquito de las nuevas generaciones en el que digamos que tienen un poquito más de libertad en el pensamiento y por eso ya pueden expresar mejor sus problemas o ya sus emociones y todo eso. Hay mucha situación de suicidios, de violencia intrafamiliar. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Bien, cabe mencionar en el contexto, este es el mes de la prevención del suicidio y el pasado 10 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Por eso vamos a hablar con especialistas y es momento para presentar a nuestro primer invitado de la noche. Él es el doctor Orlando Carreño, es médico neurólogo y pediatra, además director del CENPI y
Pediatría Group. Es también asesor político en salud pública. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a Hablemos de. Buenas noches, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo puede explicarse el nivel que ha tomado esta problemática, si se le puede denominar así, porque es un problema de salud pública, el tema de la salud mental? Andrés, bueno, es difícil explicarlo teniendo un solo factor. Esto es multifactorial, no solamente económico, la evolución, el mundo entero, el país, la presión que se está teniendo, los cambios generacionales, como decía una persona del público, los jóvenes hoy tienen más presión, claro, antes era más fácil, conseguías más empleo más fácilmente, hoy hay más competitividad, tienes que hablar más idiomas, o sea, un nivel de presión mayor. Y eso nos lleva obviamente a que tengamos unos factores de ansiedad y de depresión, que es un caldo de cultivo para que se sumen otros factores. ¿Qué tenemos por lo menos en niños y en adolescentes? Porque contabas unas cifras y por supuesto que es alarmante el tema, pero lo más alarmante es que del año 2023 al año 2024, enero a enero, este tema de suicidio en menores de 18 años se incrementó el 75%. ¿Sí? Sigue obviamente en toda la población de adultos, pero la población joven está siendo una de las más impactadas en el tema de suicidio. Entonces creo que ahí es donde tenemos que mirar qué está pasando con esta población, con los niños, con la etapa escolar, con los adolescentes, con los jóvenes, adultos jóvenes, qué está pasando específicamente, y creo que eso es lo que podemos hablar ahorita. Director, hablemos un poco del panorama y esas cifras aquí en Medellín, en el Valle de Aburrá. Ustedes tienen un programa que está tejiendo vínculos y atienden a esa población, niños y jóvenes con ideaciones suicidas, que se autolesionan. Hablemos un poco de por qué llegan a consulta, cuál es la primera atención que ustedes les brindan. Sí, gracias, Susana. Si nosotros llevamos, este programa lleva más o menos unos 3 años, es un programa que empezamos con Sura, en donde nos toca la puerta un día porque el tema de salud mental y de hospitalización es muy difícil, siempre ha colapsado. Entonces los chicos que tenían intento de suicidio o ideación suicida, pues básicamente permanecían todo 4, 5, 6 días en urgencias esperando una hospitalización y no se lograba, o se lograba y se daba una alta muy rápida y de todas maneras terminaban pues obviamente siendo víctimas de esta situación. Creamos ese programa, llevamos más o menos 450 chicos en estos años. Todos son chicos que han tenido ideación, autolesión o intento, o sea, un riesgo importante, alto. ¿Qué hemos encontrado? Los datos son muy importantes porque pues, nos ubican. Más o menos, en general, el 75% de las situaciones que los llevan a esto son situaciones prevenibles. Tenemos más o menos un 23% de casos de acoso escolar, y aquí no estamos hablando solamente de acoso entre pares de la misma edad, estamos hablando de mal manejo por parte de educadores, de situaciones internas de matoneo y de bullying, tanto por sus pares como por adultos. Más o menos un 35% de violencia intrafamiliar. Tenemos un 10% de chicos que han tenido acoso o abuso sexual. Esas son cifras muy importantes, sobre todo cuando estamos viendo la batalla que está dando la alcaldía, por ejemplo, para este tema de la prostitución infantil y el abuso infantil. Claro, tiene absoluta relación con este tema. Tenemos un porcentaje importante, más o menos el 4%, son menores que tienen diversidad de género, o sea, lo que se llama disforia sexual, disforia de género. Y estamos hablando solamente que ese es un porcentaje pequeñito de la población LGBT. Entonces, aquí también tenemos unos segmentos de población más susceptibles. Y tenemos un 25% de niños o menores que tienen dificultades en su proceso de neurodesarrollo, que es lo que le decimos mucho a los profesores. Niños con trastorno del espectro autista tipo 1, niños con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, niños con problemas en su aprendizaje, que hace que sean fácilmente víctimas del matoneo, de la burla, del acoso. Entonces se me va llenando la copa, voy echando una gotica, una gotica, una gotica. Si de casualidad, que las estadísticas nos dicen que puede que sea muy probable, yo tengo maltrato intrafamiliar por mi dificultad en mi proceso de aprendizaje,
acoso escolar, pues es simplemente una bomba de tiempo para que yo tome una decisión impulsiva. Esa es una característica de los niños, que la mayoría no querían perder la vida, sino lo hicieron de manera impulsiva, a diferencia del adulto que programa, planea, calcula. El niño lo hace por impulsividad. Entonces, lo importante de esto que acabamos de decir es que tenemos un porcentaje muy alto de situaciones que son prevenibles, y eso es lo que estamos trabajando mucho y lo que le queremos decir a toda la población y la comunidad. Todos tenemos que ver, todos estamos involucrados y todos podemos trabajar a prevenir. Si estamos hablando de un 75% de situaciones que son prevenibles. Entonces, creo que eso es importante. Bueno, hay otros factores asociados, ¿no? Usted mencionaba varios, pero me llamó la atención mucho uno en particular. Si lo pudiéramos definir así, es como el acceso a la globalización que han tenido todos estos menores de edad a través de las plataformas digitales o del acceso a Internet. Toda esa globalización encima también genera una carga de presión para estos menores y comportamientos o patologías que tienen que ver con la salud mental. Sí, total, y es que nos ha cambiado a nosotros también. La tecnología nos ha provisto de una cantidad de herramientas positivas y negativas. Nosotros mismos ya no tenemos vida porque es que el WhatsApp nos funciona 7/24, todos los días, y no, a pesar de que lo sabemos, a pesar de que lo decimos, no lo manejamos, no lo regulamos, no lo controlamos, y con los niños menos. No estamos teniendo, no les estamos enseñando que esa es una herramienta para utilizar media hora o una hora, sino a libre demanda, libre albedrío, y adicionalmente con un acceso ilimitado a una cantidad de exposiciones a situaciones que son obviamente en muchos casos traumáticas para niños que no tienen la capacidad de introspección y de control. Doctor, para los padres de familia, para hacer esto también que les sirva a quienes nos están observando a esta hora de la noche, ¿de qué se tiene que preocupar un papá o una mamá con algún comportamiento de un niño? ¿Qué signos, qué señales puede notar para saber o determinar que tiene un problema de salud mental? Andrés, mira, yo le diría a los papás que lo primero que se tienen que preocupar es de educarse un poquito mejor en cómo criar a los hijos. Estamos cometiendo errores, estamos cometiendo fallas. Yo les comentaba hace un momento que hay una cantidad de padres, sobre todo jóvenes, que tienen una carga emocional, una carga de culpabilidad porque trabajan, ambos padres trabajan, dedican poco tiempo al chico, entonces le están dando una cantidad de educación sin límites, sin normas, sin ser estrictos y con una cantidad de miedo, y los niños perciben eso. Entonces, primero, ¿cómo los estamos creando? ¿Qué está pasando y cómo los estamos manejando? Segundo, ¿cómo voy a percibir yo? Pues cuando el niño empieza a, por ejemplo, no querer ir al colegio, a sacar excusas, a inventarse dolores de estómago, dolores de cabeza, todo, con la intención de faltar al colegio, que es una de las cosas que más frecuentemente ve uno, ¿sí? Independientemente del estrato. ¿Por qué? Pues porque el matoneo me da en cualquier estrato, y ese es uno de los porcentajes más importantes. Si sumamos el matoneo escolar con las dificultades en mi proceso de aprendizaje, tenemos un 50% de nuestros niños. Entonces, ojo con eso, porque si el niño se está alejando, se está aislando, no quiere ir al colegio, no quiere estar con sus compañeros en otras actividades, eso es algo llamativo. Si el niño se nos deprime fácilmente y no se autorregula fácilmente, eso es llamativo, eso es un factor de alerta. Entonces, yo creo que hay algo bien importante, les decía ayer en una charla con Confama, así como hacemos un curso para tener el pase, yo creo que hoy en día deberíamos hacer un curso para ser papás. Nos beneficia muchísimo, debemos aprender esos tips para que no nos cojan cuando ya no sea, ya sea tarde. Ya sea tarde, correcto. Es decir, que todo parte de la familia y del colegio. Educación para padres, para docentes, cuidadores. Total, o sea, eso es importante, es un factor que no nos va a resolver los problemas, pero nos va a dar herramientas para que los enfrentemos y para que eduquemos a nuestros chicos de la mejor manera. Director, bueno, ¿qué le parece si revisamos algunas de esas cifras? ¿Cómo ha incrementado esta problemática de salud pública en el país y cuáles son esos departamentos con más casos? Vamos a saludar a esta hora a Juan Guillermo San Martín. Juan Guillermo, adelante.
Susana, televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como ustedes lo han mencionado en estos minutos de conversación, el suicidio en Colombia ha ido aumentando. Sin embargo, también han incrementado diferentes programas, no solamente desde Medellín, Antioquia, sino en el mundo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, a través de los índices de desarrollo de la ODS, también ha planteado diferentes mecanismos para reducirlo. Pues queremos ver cómo está Colombia a nivel mundial en el tema del suicidio y también hacer una introspección en los últimos años en nuestro país. Veamos entonces el tema de prevención del suicidio, veamos las cifras que están en este momento consolidadas por diferentes entidades en nuestro país. Tenemos el 2015, uno de los primeros años de referencia, que para ese año los suicidios en Colombia significaban 5,1 muertes por cada 100.000 habitantes. Si vemos el panorama actualmente es un incremento notorio, ya son 6,2 muertes por cada 100.000 habitantes. Esta es una cifra del año 2023, pues de este año en curso. Hay un informe del primer semestre, pero todavía no se tiene el consolidado total. La meta de la ODS, de las que le hablaba, de esta organización, de estos índices de desarrollo sostenible que se quieren buscar, es que quieren llevar la cifra de suicidio a este promedio, 4,12 muertes por cada 100.000 habitantes, al menos tener una reducción. En ese sentido, Colombia está por encima de esa meta mundial. También vamos a ver esta radiografía que resulta bastante interesante de comparar Antioquia con los departamentos del país en donde más suicidios se reportan. Primero, hay que decir que Antioquia está en el mismo promedio nacional, 6,2 muertes por cada 100.000 habitantes. Vamos a ver los departamentos con más casos. Vaupés es un caso muy particular porque son suicidios lastimosamente en menores de edad y en menores de edad de comunidades indígenas. Esto es una problemática que inclusive ha sido alertada por la Defensoría del Pueblo. En este caso, la cifra es de 47 muertes por cada 100.000 habitantes. Luego le sigue el Amazonas, con una problemática similar a la del Vaupés. En este caso, la cifra es de 11,8 muertes por cada 100.000 habitantes y Caquetá, también en esta parte de la zona sur, casi que la frontera amazónica con Brasil, también tiene 9,4 muertes por cada 100.000 habitantes. Es decir, Antioquia tiene unas cifras elevadas, pero es uno de los departamentos que está en el promedio. Aunque claro, cada muerte por suicidio, por supuesto que es un dolor del cual las autoridades están trabajando en la prevención. Vamos a ver cómo estamos en esta materia este año. En este caso, hasta el momento, con fecha corte de julio, Medicina Legal ha reportado 1.677 casos de suicidio. Eso quiere decir que más o menos a julio iban 260 días en el año. Esto nos daría una cifra de 6,1, 6,2 suicidios cada día, lastimosamente. Cada día en el país, 6 personas lamentablemente se quitan la vida. La mayoría son hombres. 1.346, eso da aproximadamente un 80% de las personas que se quitan la vida son hombres, y mujeres 331. Acá hay una particularidad y es que la cifra es mayor en mujeres de intentos de suicidio. Son más mujeres los que lo intentan, pero son más hombres a la postre los que lamentablemente materializan y planean quitarse la vida. Esto si lo vemos en una radiografía de las muertes violentas en nuestro país, contando accidentes, homicidios y otro tipo de muertes que tienen que ver con acciones violentas, el suicidio ya ocupa el 10% de esas muertes violentas en nuestro país. Son cifras que comparten diferentes entidades, Andrés, televidentes, como Medicina Legal. Juan Guillermo, muchísimas gracias, doctor. Impactan, ¿no? Son cifras, pero son personas que tuvieron problemas de salud mental y que decidieron quitarse la vida. Son personas y son familias enteras, porque es que el impacto acá compromete generalmente a una familia. Muchas veces el no saber por qué pasó, qué ocurrió, eso genera también una carga emocional a lo que nosotros llamamos los sobrevivientes del suicidio. Los sobrevivientes, la familia o aquella persona que intentó y sobrevivió y no falleció. Pero las familias, los amigos, su entorno, quedan con una carga emocional muy fuerte. Me surge una pregunta, con esa respuesta que usted me acaba de dar. Esas familias quedan enfermas, con enfermedades mentales, ¿no? Total. Sí, es que es una situación impactante, obviamente, para todos. Por eso, haciendo alusión a lo que decías del mes de la prevención
y el Día de la Prevención, y debería ser el año de la prevención como el año de todas las situaciones que debemos manejar, lo que nosotros promovemos es, y nosotros me refiero a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Panamericana, a todos los entes que estamos preocupados por esto, esto hay que hablarlo, esto no es para callarlo. Hablar de las situaciones emocionales cuando yo tengo en el colegio y voy a la casa, llego y esto es para hablarlo. O sea, parte de lo que decíamos, a los papás hay que decirles cómo identificar, pero mejor es cómo enseñarle al niño a que cuente, hable. Las situaciones son buenas y las situaciones son malas. Yo tengo días buenos y días malos, y eso es normal, ¿sí? Yo tengo amigos buenos y compañeros malos, eso es normal. Entonces yo tengo que hablarlo, lo mismo en el trabajo, en la relación de pareja, todo, hay que hablarlo. Y el tema del suicidio hay que hablarlo, no hay que ocultarlo, porque ese ha sido un mito que se ha generado. Lo importante es cómo lo hablo, cómo lo comunico, cómo lo digo, cómo manejo la situación, y ahí es donde debemos entrenarnos un poquito en manejar el lenguaje. Director, cuando se detectan esas señales, esos signos de alarma en la familia, en los niños, en los jóvenes, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué pueden hacer los padres de familia? ¿Qué se puede hacer en el colegio si se dan cuenta de que un niño tiene estas ideaciones? Bueno, nosotros por lo menos en el programa Tejiendo Vínculos trabajamos en todos los, intersectorial, digámoslo así, no solamente con el niño, que obviamente tiene un apoyo psicológico, apoyo con psiquiatría, damos entrenamiento a los padres, tenemos charlas con los padres, con los colegios, tenemos mapeados dentro de nuestro programa 56 colegios, algunos colegios con 2 y 3 casos, entonces ahí es donde viene el tema también de la importancia y la utilidad de la tecnología, ¿sí? El poder utilizar algoritmos que nos permitan mapear y georreferenciar a la población. Tenemos en nuestro programa de Tejiendo Vínculos georreferenciar a nuestra población. Y nos estamos yendo un poco más, porque es que esto es un tema de salud mental prevenible. Entonces ahora tenemos un programa con la Filarmónica de Medellín, con Filarmed, muy bonito, un programa de acercamiento a la parte musical, y estamos midiendo es un programa de investigación, y estamos monitoreando variables fisiométricas, frecuencia cardíaca, tensión arterial, etcétera, con los chicos que se someten a algún estímulo musical. Pues eso básicamente para ver otras maneras de prevenir estas situaciones. Pero hemos encontrado con la música algo muy bonito, y es que ya tenemos chicos que se han integrado a la Filarmónica del programa de Tejiendo Vínculos, que habían tenido ideación suicida, están integrados a un programa educativo y un programa de formación musical, y lo que ellos nos dicen, nunca habíamos tenido esa oportunidad. Entonces, esa es otra cosa que le decimos mucho a los maestros. Hay talentos que estamos desperdiciando, hay talentos que de pronto, porque el chico se aísla, porque no es deportista, pero es un muy buen músico o va a ser un buen pintor. Entonces los maestros tenemos que saber identificar a los chicos, saber aprovechar esas fortalezas que tienen y ayudarles a ese manejo de su emocionalidad, porque pues desafortunadamente como sociedad, y somos una sociedad bastante compleja, una sociedad agresiva, pues estos chicos los aíslan fácilmente, ¿sí? Aquel que no es deportista y no juega fútbol, pues lo aíslan. Entonces, todo esto lo hemos ido aprendiendo, y es importante que lo tengamos en cuenta para el tema de prevención. Bueno, eso, doctor, dentro del contexto social de cada adolescente o de cada niño, pero hay otros factores, ¿no? Hay otros factores que están ahí inmersos, el consumo de estupefacientes, por ejemplo, en algunos casos el consumo de alcohol, eso también está asociado, ¿no?, a esas problemáticas de salud mental. Claro, a veces que eso es maltrato. Eso es una manera de la sociedad maltratar a estos menores. Claro, tenemos situaciones muy complejas, situaciones donde hay consumo no solamente de una sustancia, sino de múltiples sustancias a los 10 años. Y va uno a mirar y pues es que ese chico está creciendo en un entorno que es consumidor totalmente, o incluso hasta del mismo negocio, etcétera. Entonces es un poquito difícil, pero es muy frecuente, es muy frecuente. Culturalmente nos está haciendo mucho daño no haber evolucionado, y entonces todavía el varón tiene que aprender a tomar, y en las familias se le dice, déjelo que él aprenda a tomar, es que uno tiene que aprender a tomar para que sepa controlarlo. No, lo mejor es no tomar, lo mejor es aprender a no tomar, y menos a una edad temprana, porque mi lóbulo frontal todavía no está maduro y no me permite
prever, medir riesgos, anticipar, evitar. Entonces, sí vemos con mucha frecuencia el consumo de sustancias, consumo de alcohol, y obviamente hoy estamos aterrados la cantidad de sustancias que hay. Hay un factor cultural, usted lo estaba mencionando, yo creo que la pedagogía en todo esto es fundamental para unos y otros, para los niños, para los más adolescentes, para los grandes que están criando a los niños. Siento que la pedagogía es fundamental y aprender también a determinar, a mirar esas señales, esos signos que tienen los menores de edad a la hora de tener alguna patología o algún problema de salud mental, Susana. Y también, Andrés, las cuestiones de género. Ahí veíamos en las cifras que los hombres son los que más lo materializan porque son los que menos hablan de lo que les está pasando, doctor. Sí, hay un podcast muy interesante que creo que es Juan Pablo Rada, algo así. Y los hombres también lloramos. Y sí, me ha encantado muchísimo porque es absolutamente cierto, ¿sí? Culturalmente el hombre tiene un rol, la mujer tiene un rol, el hombre no puede fallar, no puede tener, no sé, debilidades, dificultades, etcétera, y pues lo estamos viendo en las cifras, ¿sí? Cuando hablamos de cifras, yo siempre digo, ojo, las cifras me están diciendo, me están hablando, me están diciendo, algo está pasando ahí. ¿Qué? Pues vamos a analizar. Pero lo que tú dices, culturalmente eso pesa. Y ahora hablemos, comentemos, digamos, exterioricemos nuestra emocionalidad, eso ayuda mucho. El diálogo es lo más importante. Doctor Orlando Carreño, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación en Hablemos de. Andrés, muchísimas gracias. Queríamos invitarlos a un evento que tendremos el 4 y 5 de octubre en el Centro de Eventos del Tesoro. Es un evento que es un simposio regional de epilepsia, diversidad y salud mental con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación. Vamos a tener sentados a las 2 secretarías, porque esto es un tema de salud pública, pero es un tema educativo. Sí. Confama nos está apoyando también, entonces vamos a hablar, vamos a unas sesiones para personal de salud y para padres, educadores, sociedad en general. Entonces allá los esperamos. Nos pueden buscar en todas las redes, se llama SEMPI Oficial o Neuropediátrica Group, en todas las redes aparecemos así, y los esperamos allá para que aprendamos, nos eduquemos y trabajemos en equipo. Es lo más importante. Bien, ahí está entonces la invitación abierta para los primeros días del mes de octubre. Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos aquí, Hablemos de, hoy hablando de salud mental y prevención del suicidio. Hablemos de. Continuamos aquí en Hablemos de con nuestro tema para hoy, salud mental y prevención del suicidio. Estuvimos hablando con ustedes en las calles y les preguntamos por las posibles causas que ustedes creen que están causando esos problemas de salud mental en nuestra ciudad. Estas fueron algunas respuestas de los ciudadanos. Puede ser mucho el desempleo, cuando salimos de prácticas, el mundo de ahora realmente no ayuda. Por la falta de empleo, a veces que no tienen que comer, me imagino yo, o no tengan cosas que hacer en su casa. Por la falta pues que tienen los estudiantes y el acompañamiento que tienen por parte de los padres o de las familias, o padres ausentes. La gente empieza a crearse unos caos a veces, también por la mala desinformación o desinformación que hay también en los medios. La parte de adaptación con las personas, claro, porque sabemos que al haber tanta diversidad, las personas buscan como adaptarse a estos nuevos entornos y claro, y como enfrentar problemas. Desempleo, falta de oportunidades. En Noticias Telemedellín, Hablemos de. Y es momento para presentar a nuestra segunda invitada de la noche, Natalia López, secretaria de Salud de Medellín. Secretaria, bienvenida, Hablemos de esta conversación abierta. Acaba de escuchar usted a las personas hablando de esos factores. ¿Están en lo cierto? ¿Esos factores son incidentes en el tema de la salud pública y el suicidio en Medellín, en Colombia, en el mundo? Un saludo para todos. En realidad, dentro de los factores de riesgo y los factores contributivos que están alrededor de la conducta suicida, pues tenemos, aparte de las condiciones propias de cada individuo, como factores de riesgo
propios de la genética o de antecedentes familiares y personales de enfermedad mental. Obviamente están todos los factores en el entorno, como los problemas económicos, los problemas familiares, los problemas de pareja, que son finalmente los detonantes que hacen que las personas puedan incurrir en un tipo de conducta como es la conducta suicida. Por eso nosotros tenemos a disposición todas las herramientas para que todos los ciudadanos puedan acceder a un acompañamiento y unas orientaciones que les permitan salir de esa visión de túnel que pueden generar a veces este tipo de problemas y encuentren alternativas muy diferentes a pensar en una conducta suicida. Secretaria, ¿qué han encontrado ustedes en Medellín? ¿Cuáles son esos principales factores de riesgo, las causas? Y también cuéntenos un poco de esa atención que ustedes brindan, el acompañamiento que tal vez muchos desconocen. Dentro de los factores de riesgo que nosotros evidenciamos en el seguimiento caso a caso que hacemos, porque la Secretaría de Salud, dentro de su sistema de vigilancia epidemiológica, hace un seguimiento caso a caso de todas las personas que incurren en conducta suicida, así como de las personas que fallecen también por un suicidio consumado. Nosotros identificamos dentro de los principales detonantes en general para todos los grupos de edad los problemas familiares. Esa es la principal causa o razón por las cuales las personas deciden incurrir en una conducta suicida. En segundo lugar están los problemas de pareja y en tercer lugar están los problemas económicos o financieros. En el grupo de edad de los adolescentes y los jóvenes entra a ocupar entre el segundo y el tercer lugar lo que son los problemas escolares, la pérdida de una materia, de un semestre, de un año, que en términos médicos se le puede llamar fracaso escolar, hace que los jóvenes y los adolescentes puedan pensar en este tipo de alternativas, pero es importante entonces que haya unos entornos protectores como la familia. Si la familia evidencia alguna señal en el comportamiento, cambios en el comportamiento del niño, del joven, del adolescente, o también empiezan a evidenciar bajo rendimiento escolar que no así había sido habitual en el muchacho, o encuentran también cambios en la forma de comunicarse, aislamiento social, la habilidad emocional o llanto fácil, esto inmediatamente debe prender las alarmas de todas esas personas que están alrededor, familiares, compañeros, docentes, amigos, vecinos, y rodear a esta persona, buscar la ayuda en el sistema de salud, también en todas las estrategias que tiene la Secretaría de Salud para evitar que pueda ocurrir una situación tan dolorosa como es la conducta suicida. Nosotros tenemos diferentes estrategias y canales para que la gente acceda como acción de salud pública sin costo alguno. Esto es totalmente gratuito para cualquier persona que quiera acercarse a estos espacios. Tenemos la línea Amiga Saludable, que tiene un número muy fácil de recordar, es el numeral 106, y tenemos también un acceso a través de un número fijo que puede ser 444-4448, los va a dirigir 24 horas al día, 7 días a la semana, con personal experto en brindar orientaciones psicológicas, pero también para aquellas personas que prefieran acceder a través de una entrevista personal y no quieran hacerlo telefónicamente, pueden acercarse a cualquiera de nuestros escuchaderos o en las instituciones educativas. Tenemos psicólogos en todas las instituciones educativas de la ciudad, públicas, privadas, de cobertura, en las nocturnas, con el fin de que las personas puedan acceder fácilmente a esta importante orientación. Allí el psicólogo les va a brindar, aparte de una escucha activa, unas recomendaciones generales que son muy efectivas, porque hay algo importante también que quisiera mencionar. Y es que la mayoría de las personas que intentan suicidarse no se quieren morir. Lo que quieren es terminar con un dolor emocional que les está provocando alguna situación, y la decisión de incurrir en una conducta suicida es una decisión impulsiva. Tienen un impulso en ese momento cuando se ven saturados o superados por esos problemas que los están rodeando, pero la mayoría de las veces las personas no se quieren morir. Entonces el psicólogo les va a brindar unas técnicas muy prácticas y muy sencillas que les puede ayudar a salir de esa situación de crisis en un momento en el que de pronto pueden estar pensando
en un intento de suicidio y que en lugar de eso busquen ayuda de las personas que están alrededor o del servicio de salud. Secretaria, un niño, un adolescente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, también puede llamar, pedir la ayuda directamente. Por supuesto, cualquiera de ellos puede marcar simplemente el 106, también tenemos una línea de WhatsApp, o en el colegio puede buscar a la psicóloga, en la escuela, en la universidad también estamos llevando los escuchaderos, en las estaciones del metro, en los diferentes escenarios comunitarios donde nuestros psicólogos están haciendo presencia, pueden buscarlos y recibir estas orientaciones. Nosotros, aparte de dar esa información y educación, también conectamos con el sistema de salud, porque hay ocasiones en las cuales ya hay un trastorno mental de base y va a ser necesario que intervenga un equipo especializado, interdisciplinario, con psiquiatría probablemente. En algunos casos puede ser necesario iniciar un tratamiento farmacológico con medicamentos y una psicoterapia de largo plazo que está a cargo del sistema de salud. Entonces nosotros conectamos estos casos con la EPS, con el sistema de salud, para que puedan tener también un seguimiento a largo plazo. Repetimos las líneas, numeral 106 y 444-4448. Cualquier persona que sienta alguna afección o que necesite hablar con alguien, vaya a esa línea telefónica. Mientras tanto, vamos a conocer más cifras. Nos las tiene nuestro compañero Juan Guillermo San Martín, quien investigó a propósito de esas pérdidas de vidas, de esos suicidios en la ciudad de Medellín. San Martín. Sí, Andrés, nosotros hicimos un comparativo precisamente de los informes que entrega anualmente la Secretaría de Salud de Medellín y pues en principio hay que decir que no son cifras, son personas que lamentablemente se quitaron la vida, decidieron quitarse la vida. Veamos entonces en Medellín un comparativo en los últimos 5 años. En el año 2015, vamos a ver primero intentos de suicidio. En el año 2015 se registraron en las bases de datos de las autoridades del distrito de Medellín 1.633 intentos de suicidio. En el año 2022, que es una de las cifras más cercanas que tenemos de estos informes, se reportaron 2.666. Quiere decir que hubo un incremento en el número de intentos de suicidio entre el año 2015 y 2022, lo que concuerda con ese promedio de suicidios por cada 100.000 habitantes que ha tenido también un incremento en el país. Veamos que entonces de ese total en el año 2022, el 67% de las personas que intentaron quitarse la vida, en este caso se trataba de mujeres, un porcentaje más alto de mujeres. Y los hombres significaban un 32,94% de esos intentos de suicidio. Acá hay una cifra que llama la atención, que el 77% de esos casos que se registraron en la Secretaría de Salud de Medellín se dieron en los estratos 1, 2 y 3, en la zona nororiental y noroccidental de nuestra ciudad. Veamos entonces ahora, lamentablemente, la cifra de personas que sí tuvieron suicidios consumados. En el 2015, vamos a hacer un comparativo de los últimos años, se reportaron 129 suicidios en la ciudad de Medellín. Para el año 2019, 196. Entre el 2019 y 2020 pasa algo que también incide bastante, una variable a tener en cuenta, y es la pandemia por el COVID-19. El 2021, después del COVID-19, después de la cuarentena estricta, ha sido el año en el que en Medellín se han reportado más suicidios, 211. Y en el año 2022, reitero, el último año donde tenemos estas cifras, se reportaron 187 suicidios. Vemos que en un total, si comparamos los últimos 8 años, 1.406 personas en la ciudad de Medellín pues, tuvieron un caso de suicidio consumado, lamentablemente, en este caso, por diferentes variables. Juan Guillermo, muchísimas gracias. Secretaria, mencionaba ahí Juan Guillermo San Martín, yo creo que un episodio trágico para todos, pero que parte la historia de la salud mental, yo creo que en el mundo en dos, la pandemia. Sí, la pandemia trajo variables diferentes a la vida y a la cotidianidad de todas las personas en los diferentes entornos. En el entorno escolar los niños fueron desescolarizados tuvieron un cambio en la metodología pedagógica y se conectaron a través de internet a sus clases de manera virtual. El trabajo también cambió y pasó a ser virtual durante muchos meses y eso disminuyó las interacciones con el entorno educativo, el entorno laboral y provocó un cierre más alrededor de la familia, pues porque todos estábamos en ese momento
en una situación que nos obligaba a permanecer en casa. Entonces, eso en algunas ocasiones puede ser un factor protector porque, pues, de alguna manera obliga a que haya una mayor interacción y comunicación en el ámbito familiar, pero cuando el factor de riesgo se encuentra dentro del propio hogar y hay dificultades en la comunicación, hay violencia intrafamiliar o hay violencias sexuales dentro del mismo entorno familiar, pues obviamente va a ser un factor de riesgo mayor. Aparte de esto, pues para las personas, sobre todo los niños y los adolescentes que estuvieron casi 2 años en metodología virtual con sus clases, claro que afecta todo ese neurodesarrollo y la forma en que desarrollan sus habilidades sociales y de interacción y comunicación con pares y con docentes. Eso es algo que todavía no está totalmente medido a nivel mundial, pero que sin lugar a dudas tuvo que tener implicaciones en los desarrollos, sobre todo de habilidades sociales de los niños y adolescentes. Secretaria, hablando de ese tema, de la presencialidad, los niños volvieron al colegio a socializar después de esos 2 años de estar en casa. Hay un tema y un dato que me llama la atención, y es que Colombia ocupa el 2º puesto en América Latina con mayor cifras de bullying, de acoso escolar. ¿Qué se está haciendo en Medellín para tratar esta problemática en los colegios? La Secretaría de Educación tiene todas las competencias alrededor del trabajo con los comités de convivencia escolar que buscan justamente garantizar unas condiciones protectoras del entorno educativo y que haya una adecuada convivencia en las escuelas y en los colegios de la ciudad. Sin embargo, la Secretaría de Salud, en ese trabajo articulado que hacemos permanentemente, sobre todo en lo que es la salud mental, nosotros acompañamos y hacemos un trabajo muy de la mano, los psicólogos o el personal psicosocial de salud con los de educación, de tal manera que no solamente nos quedemos en las obligaciones de norma que regulan el funcionamiento de los comités de convivencia escolar, sino que podamos ir un poco más allá. Entonces nos encontramos situaciones en las cuales hay dificultades en el relacionamiento y hay casos de bullying, pero lo que hemos encontrado es que detrás de un niño o de un joven que hace bullying hay una situación familiar compleja que justamente lo predispone a tener esa actitud agresiva y de atacar a sus compañeros, y obviamente el niño que es afectado pues termina recibiendo toda esa agresividad y toda esa carga y también la traslada a su familia. Entonces nosotros desde salud nos encargamos con educación de articular esas acciones para que no nos quedemos solo en el colegio, porque la mayoría de las veces el origen de todas estas problemáticas viene desde el hogar, viene desde la casa. Nosotros ingresamos con nuestra estrategia de Medellín Te Quiere Saludable al entorno hogar con el fin de llegar a la raíz de todos estos problemas y encontramos diversas situaciones. Fortalecemos también habilidades de la familia y la familia debe ser un entorno protector, la familia debería ser ese lugar en el cual uno se siente protegido, uno se siente abrigado y cobijado por los miembros de la familia, y en muchas ocasiones eso no está ocurriendo para nuestros niños y nuestros adolescentes. Por eso trabajamos con padres de familia, abuelos, tíos, todos los acudientes de los niños, con el fin de fortalecer esas capacidades y esas habilidades para que ese entorno sea cada vez más protector. Vamos a hacer una breve pausa. Te voy a dejar una pregunta en punta, y es más sobre el contexto histórico que tiene el suicidio, porque durante mucho tiempo fue tabú hablar sobre el suicidio y sobre la salud mental, pero de eso estaremos hablando después de esta pausa. Ya regresamos a Hablemos de. Hablemos de. Seguimos hablando de la salud mental y la prevención del suicidio. Le había dejado una pregunta en punta, secretaria. ¿Por qué nos dio tanto miedo hablar del suicidio o de la salud mental, de esos problemas durante tanto tiempo? Y después de pandemia, como que todo eso afloró. En realidad todavía tenemos muchos prejuicios y muchos paradigmas en relación con la salud mental. Históricamente, las personas con trastornos mentales han sido estigmatizadas y ha habido incluso algunas teorías a través de la historia
algunas con ascendencia religiosa, que pensaba incluso que las personas con problemas mentales o con trastornos mentales tenían algún tipo de posesión demoníaca o tenían algún tipo de maldición y eran aislados en manicomios que se llamaban en ese entonces, incluso en el siglo pasado, en el siglo XX, que todavía había muchos manicomios funcionando no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, y han sido históricamente rezagados y aislados porque tenemos ignorancia alrededor de la dinámica de la enfermedad mental y de cómo funciona la mente de una persona con trastornos mentales. Como eso nos da temor, entonces aislamos. Pero justamente han venido ocurriendo muchas cosas a nivel mundial y muchas corrientes psicológicas y psiquiátricas que hacen que pongamos estos temas de manera transparente sobre la mesa y podamos hablar de ellos sin tapujos. Nosotros aquí a nivel local en Medellín tenemos una campaña muy bonita que seguramente algunos de nuestros televidentes y ustedes también habrán visto en la ciudad, en algunos paraderos de buses, en algunas vallas, y la campaña tiene el eslogan que es "todo pasa y a todos nos pasa". Y lo que busca es que hagamos conciencia de que todos estamos en este mundo como seres humanos transitando por la vida y podemos tener situaciones positivas y situaciones negativas y ninguno está libre de tener una crisis emocional que incluso pueda llegar a tener ya un perfil patológico. Entonces, lo que buscamos con esta campaña es quitar ese estigma y que dejemos ese temor de lado de pensar que las enfermedades mentales son algo que debemos ocultar, que deben dar vergüenza o que eso es de personas que tienen unas situaciones sumamente raras y que podamos hablar de ellas. Entonces traemos algunas piezas que nos hacen reflexionar en esta secuencia y es que se vale sentir, se vale estar triste y se vale llorar, pero no nos tenemos que quedar ahí. Tenemos que expresar y verbalizar esas situaciones y buscar ayuda. Entonces, aparte de sentir, debemos hablar. ¿Con quién? Con la persona que nos inspire confianza, con el amigo, con la mamá, con la abuela, con el docente o la docente que nos inspire confianza, el compañero o el amigo, y buscar esa ayuda. Y la última frase de esta secuencia que trae nuestra campaña es "cambia". ¿La ansiedad es una bobada? No. La ansiedad es un trastorno, la ansiedad es un espectro, y cuando estamos siendo afectados y creemos que no somos capaces de resolver esas situaciones que nos están generando esas sensaciones de ansiedad, tenemos que buscar ayuda. Entonces no hay que ignorar, entonces cambiar esos paradigmas y esos prejuicios que siempre hemos tenido alrededor de la salud mental y de la enfermedad mental y ponerlo sobre la mesa. Las enfermedades mentales, la mayoría de ellas son crónicas y tienen tratamiento, como lo tiene una hipertensión arterial, como lo puede tener una diabetes, y para eso el equipo de salud está plenamente entrenado y capacitado con el fin de acompañar a los individuos y a las familias pues, que tienen algún tipo de afectación mental. Así es, secretaria, importante hablar de este tema y por supuesto también es un tema que nos acerca a la muerte, que también es un tema difícil de hablar. Por eso vamos a revisar, secretaria, algunos de esos principales factores de riesgo que llevan a la conducta suicida y también cómo prevenirlo y cuáles son las rutas de atención de la Secretaría de Salud. Juan Guillermo. Sí, Susana, retomamos precisamente algunas conversaciones que ustedes ya venían teniendo. En este caso comparamos y también lo que hicimos fue compilar de diferentes revistas indexadas esas problemáticas que los psicólogos, psiquiatras, neurólogos establecían como las más comunes y las que se pueden o a través de las cuales se pueden identificar estas conductas suicidas. Vamos a ver primero en adultos. Este es el compilado. Primero, patologías mentales, enfermedades de base mentales, que como lo decía la secretaria, es como tener una enfermedad médica más. Así como se consulta al médico por algo que pasa en el cuerpo, también se consulta por algo que pasa en la mente. Enfermedades crónicas también, también problemas en la juventud, falta de las redes de apoyo, inestabilidad económica y también problemas asociados a la soledad. En este caso pasa mucho con adultos mayores. Veamos riesgos en menores de edad. 39,7% manifestó que un factor de riesgo en el caso de las conductas suicidas es el maltrato intrafamiliar, 22,3% acoso escolar, en un 29% condiciones del neurodesarrollo, 10% acoso o abuso sexual y en un 3,4% motivos de género, de identificación de género. Veamos también, porque no solo en Medellín hay rutas de atención, sino también en el Valle de Aburrá y en Antioquia, para las personas que nos escuchan desde otros municipios, que nos ven desde otros municipios del Valle de Aburrá y también desde el departamento.
Tenemos entonces que en Medellín está la línea amiga 444-4448, también un WhatsApp, que esto es muy importante porque funciona 24 horas. En cualquier momento pueden escribir, pueden comunicarse y los van a atender al 300-723-1123. En el Valle de Aburrá está el número 540-7180 para los otros 9 municipios de nuestra subregión, y también hay que decir, hay escuchaderos en diferentes puntos a los que pueden ir, 43 en el municipio, en el distrito de Medellín, en las comunas, en los corregimientos, y hay 3 instalados en el metro, en la estación Acevedo, y 2 estaciones de Metrocable, en San Antonio 1, en Acevedo y en La Aurora. Juan Guillermo, gracias. Ahí teníamos nuevamente entonces las rutas de atención para hablar de lo que estamos sintiendo, secretaria. Es que usted lo decía, la ansiedad no es una bobada. Muchas personas minimizan la depresión, ay, es que está traumado, la generación de cristal. ¿Cuál es la importancia de validar esas emociones? Y un tema también que me parece importante, ir a terapia, tener un espacio para hablar de lo que sentimos. Eso es fundamental. El punto de partida y lo primero que hay que hacer es reconocer las emociones. Las emociones en sí no son malas. Nosotros somos los que le ponemos la categoría de bueno o malo a las sensaciones. El cuerpo es muy sabio y el sistema neurológico funciona de una manera perfecta. Entonces, él reacciona de manera que pueda atender a esos estímulos externos y de manera que tiene que ver con el desarrollo del cerebro del ser humano, pues eso ha tenido toda una evolución a lo largo de los años. Entonces, ante una posible agresión, el cuerpo se prepara para huir, para defenderse de esa agresión, y nuestros ancestros estaban en cuevas y podían ser agredidos por algún animal en cualquier momento. Entonces, la respuesta neurológica y biológica que teníamos en ese entonces era acelerar el ritmo cardíaco para que pudiéramos tener con qué bombear sangre a los músculos y salir corriendo y librarnos de ese peligro. Hoy los peligros no están por un animal que nos vaya a agredir, sino que los peligros están relacionados con el estrés, con una situación laboral que no sabemos cómo resolver, con una situación familiar que no sabemos cómo enfrentar, con un duelo que no tenemos la capacidad de elaborar solos. Entonces nuestro cuerpo reconoce eso como un peligro y nos empieza a generar todas esas sensaciones, pero eso no es malo. Por eso hay que escuchar nuestro propio cuerpo y lo que estamos sintiendo. Pero en segundo lugar, aparte de permitirnos sentir y de identificar esas sensaciones y las emociones, es importante buscar ayuda, porque si bien está bien que algún día estemos con alguna tristeza, obviamente si tenemos un duelo, una persona cercana falleció, un animal de compañía, la respuesta más lógica es que eso nos dé tristeza y nos cause dolor, pero también tenemos que tener las herramientas para salir de esto, y si solitos no somos capaces, hay que buscar la ayuda. Entonces por eso hay que hablar, buscar la ayuda y verbalizarlo con nuestros círculos de confianza, con nuestras redes de apoyo, que para todos deben estar en la familia, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con los amigos, con las personas que están a nuestro alrededor, incluso la fe. La fe es un factor de protección que nosotros hemos identificado en todo este trajinar que llevamos haciendo de trabajo comunitario con nuestras estrategias de salud mental, y hemos encontrado que ese es un factor protector, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritualidad y de tener fe en algo que se convierte finalmente en un factor protector. Y en última instancia pues está esa necesidad que tenemos de cambiar esos paradigmas y de obviamente seguir las indicaciones del equipo de salud que está entrenado para ayudarnos a superar estas situaciones de vida. Secretaria, una última pregunta, ya se nos está acabando el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por algo. Usted mencionaba la palabra escuchar. A propósito, están los escuchaderos. Este año aumentaron los escuchaderos en Medellín. ¿Cómo funcionan? De manera muy breve para la gente, por favor. Es importante para nosotros hacer una claridad, y es que los escuchaderos, nosotros desde que llegamos en enero les hicimos una reingeniería, porque aparte de esa escucha activa que es tan importante, nosotros no nos podemos quedar ahí. Y hay personas que pueden necesitar una intervención especializada por parte del sistema de salud. Entonces, el escuchar es solamente el primer paso de todo el proceso que hay que desarrollar con las personas que tienen alguna alteración mental. Por eso, nuestros escuchaderos actualmente están todos conectados a través de una plataforma de nuestra ruta de promoción y mantenimiento de la salud, de Medellín Te Quiere Saludable, con todas las EPS que funcionan en la ciudad. Entonces, cuando alguna persona, un ciudadano, se acerca a nuestros escuchaderos o tiene contacto con alguno de los psicólogos en las escuelas y colegios o en el entorno comunitario,
y ese psicólogo hace la atención, registra en ese sistema y una vez clasifica el caso y considera que ese caso requiere una valoración especializada en su EPS con el psiquiatra o es necesario activar una ruta y llevarlo a un servicio de urgencias o requiere una hospitalización, a través de ese sistema nosotros facilitamos ese acceso al sistema de salud, esa es la diferencia. Entonces terminamos de cerrar ese ciclo porque no basta solamente con escuchar y dar esa acogida que nuestros profesionales psicosociales hacen de manera tan profesional, sino que hay que conectar con el sistema de salud. Hay casos en los que se requieren medicamentos, indudablemente, y hay que garantizar ese acceso para las personas que lo requieran. Hay casos en los que solamente con la escucha y orientación del psicólogo probablemente la persona pueda fortalecer sus herramientas y salir adelante. Pero cuando no, cuando requiere una hospitalización, cuando requiere medicamentos, cuando requiere una psicoterapia a largo plazo, el sistema de salud debe estar ahí para responder. Bueno, rutas. Numeral 106, línea importante, también 444-4448. Natalia López, secretaria de Salud de Medellín, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por poner este tema en boca de todo el mundo, porque es momento de que hablemos de salud mental. Octubre será el mes de la salud mental, se conmemora a nivel mundial, entonces vamos a estar hablando todavía más de salud mental. Esperamos estar por acá en octubre para hablar más de salud mental. Por supuesto, Susana, buenas noches. Sí. Gracias. Buenas noches, Andrés, gracias y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Hablemos de. Los esperamos el próximo jueves con un nuevo tema de conversación y de importancia para ustedes y para toda la ciudadanía.